Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a ver entonces el ejercicio 7H y el 7I. Bueno, ahí les estoy compartiendo la resolución que se subió el día domingo, creo, del el TP número 1. Bueno, el 7H y el I son... Bueno, esos son entonces el ejercicio 7H y el I. Ahí el TP no sé si ustedes los tendrán a mano, pero yo solo voy a leer acá lo que decía el problema. Entonces, lo que dice el problema, el H nos dice una ventana normando, así se le llama el diseño de ese tipo de ventana, dice tiene una forma de un rectángulo rematado por un semicírculo. Entonces, aquí tenemos el rectángulo y está rematado por un semicírculo, es decir, la mitad de una circunferencia, de un círculo, perdón, es la mitad de un círculo. Así, el diámetro del semicírculo es igual al ancho del rectángulo, ¿no? Entonces, el diámetro del semicírculo, es decir, de este punto a este punto, es igual al ancho del rectángulo. Nos dice, si el perímetro de la ventana es de 30 pies, es decir, todo lo que está alrededor es de 30 pies, es decir, estos dos lados que son iguales, la base y lo que sería la mitad de la circunferencia. Acuérdense que la circunferencia lo que se llama el borde del círculo. ¿Bien? El círculo es todo lo que está de celeste en este caso, el semicírculo. Ahora, el perímetro de la ventana es de 30 pies. Encuentra las dimensiones de la ventana para que sea admitida la mayor cantidad de luz posible. Entonces dice que encontramos las dimensiones de la ventana para que sea admitida la mayor, es decir, que estamos hablando de un máximo local para que entre la mayor cantidad de luz posible. Entonces la función a más dimensional va a ser el área. Porque nosotros necesitamos que por todo esto entre la mayor cantidad de luz posible, es decir, el área de esto, del rectángulo más este semicírculo. ¿Sí me escuchan bien, no, chicos? Por ahí estoy hablando y no se me escucha. Bien. Entonces, como los problemas anteriores, nosotros vamos a tener una función condición y una función optimizar. La función optimizar, acuérdense que es siempre la función a que se refiere a que hay un mínimo o un máximo. En este caso, en el H nos dice que cuál es la mayor cantidad de luz posible. Entonces nos está hablando de un máximo en la función optimizar, que en este caso va a ser el área. Entonces, la función condición va a ser el perímetro. El perímetro de esta figura que está aquí va a ser entonces la base más 2 veces la altura, que son estos dos lados, más la longitud de la semicircunferencia, es decir, esta parte que está de negro. Aquí. Entonces, el perímetro va a ser 2x. Acá lo que se hizo es llamar convenientemente a la base 2x, porque ustedes acuérdense que en la fórmula de ya sea de la longitud de la circunferencia o del círculo, el área del círculo, nosotros se trabaja con el radio. Entonces el radio lo llamamos como x.
Por lo tanto, este lado va a ser 2 veces x. Y de esa manera nos va a dar que el ancho del rectángulo va a ser 2x. Entonces, convenientemente se eligió esa forma de escribirlo. Porque si no, si lo hubiéramos llamado todo este lado x, tuviéramos que dividir x dividido en 2. Entonces ya metemos una fracción ahí. Es por eso que se le eligió de esa manera. Entonces la base es 2x más 2 veces estos dos lados, o sea, 2 veces y. Entonces 2 veces así. Perdón ahí. Más estos dos lados, que van a ser 2 veces y, más la longitud de la semicircunferencia. Bueno, ahí van a tener que tener presente las fórmulas de la longitud. La longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r, es decir, 2pi por x en este caso. La longitud de toda la circunferencia. Entonces la mitad va a ser dividir 2, entonces se va a ir el 2 con el 2 y me queda únicamente pi por el radio, es decir, pi por x. Entonces esta va a ser la longitud de la semicircunferencia, es decir, la mitad de la longitud de la circunferencia. La mitad entonces va a ser pi por el radio, pi por r. Esa es la mitad. Entonces ahí tienen que tener presente las distintas fórmulas del área. Aquí ya se introdujo una nueva que no se la utiliza mucho, que es la de la longitud de la circunferencia. Entonces la longitud de la circunferencia, acuérdense que es 2pi por el radio. En este caso el radio es x. Entonces nos queda 2pi por x. Como necesitamos la mitad, lo dividimos en 2, se va a ir el 2 con el 2 y me va a quedar únicamente pi por x. ¿Bien? Es por eso que es igual a pi por x. Entonces, ese perímetro nos dice que es igual a 30 el problema. Porque nos dice que si el perímetro de la ventana es de 30 pies, nos dice. Entonces es igual a 30. Lo igualamos a 30. Entonces nos va a quedar que aquí le acomodamos un poquito más al perímetro, la fórmula del perímetro. Estos dos términos contienen a x, entonces sacamos factor común. Y nos va a quedar 2i más x más 2 por x. Entonces le acomodamos un poco más aquí. Entonces, nosotros ya vimos de los distintos problemas. Podemos despejar cualquier variable, pero nosotros elegimos siempre la y. Estamos acostumbrados siempre a elegir la y como una variable dependiente y a x como la independiente. Entonces despejamos, nos va a quedar 30, esto pasa como menos pi más 2 por x, y este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces y va a ser igual a toda esa fracción. La función optimizar dijimos que ya era el área de la ventana. El área entonces va a ser todo este rectángulo y la mitad del círculo. Bueno, aquí es donde tienen que arreglar acá cámbienlo y pónganle el área del círculo, porque la circunferencia es lo que está en el borde, el círculo es lo de celeste. Entonces nosotros no podemos hablar de área de semicircunferencia, sino que hablamos de área de el círculo. Entonces ahí cámbienlo y pónganle el círculo. Entonces la función optimizar dijimos que era el área de la ventana. El área va a ser igual entonces a el área del rectángulo más el área del círculo. Entonces el área del rectángulo ya vimos en el otro ejercicio anterior que es la base por la altura, más el área del círculo. Ahí se va a introducir otra formulita más. El área del círculo es igual a pi por r al cuadrado.
es decir, en este caso va a ser pi por x al cuadrado. Como es la mitad, se la divide en 2, entonces va a quedar pi por r al cuadrado dividido en 2, que es lo que tenemos acá. Este va a ser el área de la mitad del círculo, del semicírculo sería acá. Ah, perdón, así ahí te he puesto. Como está abreviada círculo, acá entonces, acá cuando ponga longitud es de la circunferencia, aquí. Longitud de la semicircunferencia y aquí el área del semicírculo. Le faltaría completar más que nada la palabra. Entonces el área va a ser entonces la suma del área del rectángulo, que es 2pi, es decir, la base 2pi, 2x, perdón, 2x por y, que es la altura, más el área del semicírculo, perdón. Entonces el área del círculo es pi por radio al cuadrado dividido en 2, que nosotros necesitamos la mitad en este caso. Y esa va a ser el área de esa ventana. Entonces reemplazamos lo que despejamos en 1 en la función optimizar, en el área. Reemplazamos entonces y. Entonces tenemos 2x por y, todo esto era y, más 1/2 de pi por x al cuadrado. Entonces ahí hacemos los cálculos algebraicos, 2 se va a ir con 2, y nos va a quedar x por 30 menos pi más 2 por x, más 1/2 de pi por x al cuadrado. Nos queda esta expresión. Ahora lo que hacemos es distribuir la x, entonces nos queda x por 30 es 30x menos pi más 2 por x al cuadrado, más 1/2 de pi por x al cuadrado. Entonces el área va a ser igual a 30x, y sacamos factor común en estos dos términos, x cuadrado, entonces nos queda x cuadrado por 1/2 de pi menos pi más 2. Entonces el área va a ser 30x más x cuadrado por, esto nos va a quedar 1/2 de x menos pi. Cuando hacemos esta resta nos queda menos 1/2 de pi. Este menos se distribuye, entonces nos va a quedar menos 2. Entonces nos queda 30x más x al cuadrado. Sacamos como un denominador a 2, entonces nos queda menos pi menos 4. 2 por 2, 4, menos 4. Sacamos el menos como factor común, al menos, y nos queda entonces 30x menos x al cuadrado, 4 más pi sobre 2. Entonces, una vez que encontramos la primera derivada, la igualamos a 0 para encontrar los números críticos. Entonces tenemos la primera derivada, que es igual a esta expresión. Entonces, calculamos la primera derivada de esto. La derivada de 30x es 30. La derivada de menos x cuadrado por esto, que es una constante, es igual a menos esa constante, x, ¿bien? 2x, perdón. Entonces 2 se va a ir con 2 y nos va a quedar 30 menos 4pi por x. Esa va a ser la primera derivada. La igualamos a 0. Igualamos a 0 para sacar los números críticos. Y despejamos x entonces. Entonces si pasamos este término al otro miembro, nos queda 4pi por x igual a 30.
Entonces, esto que está multiplicando pasa dividiendo y nos va a quedar 30 sobre 4pi. Y ese va a ser el número crítico. Ese número es aproximadamente... Ay, creo que no lo puse acá. No lo calculé. Y entonces ese número es el número crítico. Ahora encontramos la segunda derivada. La primera derivada era esta expresión. Entonces la segunda derivada va a ser, la derivada de 30 es 0. Y la derivada de menos 4pi por x va a ser menos 4pi. Y esa es la segunda derivada. Entonces, la evaluamos en el número crítico y es la misma expresión, es menos 4 más pi. Este número, al ser negativo, es menor a 0. Entonces, eso quiere decir por la prueba de la segunda derivada que la función a tiene un máximo local en x igual a 30 sobre x más pi. Ahora, para ver el valor de y, reemplazamos el valor de x en y. Entonces nos va a quedar 30 menos pi más 2 por 30 sobre 4 más pi, todo sobre 2. Y eso va a ser entonces igual a 30 sobre 4 más pi. Entonces, esto más que nada son cálculos. Acuérdense que tienen que sacar factor común en esta resta. El factor común va a ser 4 más pi. Entonces resuelven esa resta y te termina quedando 60 sobre 4 más pi. Entonces 60 sobre 4 más pi sobre 2, y eso va a dar igual a 30 sobre 4 más pi. Ese va a ser el valor de y. Entonces la base de la ventana era 2 veces x, entonces va a ser 2 veces esta expresión, va a ser igual entonces a 60 sobre 4 más pi. Y la altura de la ventana era igual a y, que recién lo calculamos, y es igual a 30 sobre 4 más pi. Y eso es lo que nos preguntaba el problema. Entonces las dimensiones de la ventana son, la base va a ser igual a 60 sobre 4 más pi y la altura va a ser igual a 30 sobre 4 más pi. Y el radio, acuérdense que tiene, que es la mitad de la base, entonces la mitad de la base va a ser 30 sobre 4 más pi. Acuérdense que el radio es toda esta longitud del centro de la circunferencia. Entonces este valor es el mismo de este. Y esa va a ser entonces la dimensión del radio, 30 sobre 4 más pi. Bueno, y esta es la aproximación que se le hace. Entonces 60 sobre 4 más pi va a ser aproximadamente 8,4 y 30 sobre 4 más pi va a ser aproximadamente 4,2. Entonces, sí le había dicho yo que porque era que se lo tomaba así, y era porque a mí me convenía convenientemente tomarlo de esa manera. Porque fíjate que el problema nos dice que el diámetro de la circunferencia es igual a la base, ¿no es cierto? El diámetro es 2 veces el radio, ¿no es cierto? Es esta longitud. Entonces, ¿qué pasaba si yo lo llamo x a esta, perdón, si yo lo llamo x a esta proporción? Va a ser, el radio va a ser igual a x sobre 2, ¿no es cierto?
Entonces, eh, ahí para no meter una fracción a la hora de calcular el radio, entonces lo tomamos como X. Ese es convenientemente nada más. Si quieres lo puedes trabajar a esta dimensión como X y el radio va a ser X dividido en 2. Pero por ahí se te va a complicar un poco las cuentas a la hora de hacer, en este caso, por ejemplo, la longitud de la circunferencia, semicircunferencia o el área del semicírculo. Porque acá vos tenés que la longitud de la semicircunferencia es pi por el radio. Entonces acá te va a quedar pi por X sobre 2. Entonces ahí ya se metió una fracción y va a complicar un poco más el problema. Es por eso que se le elige de esa manera, ¿bien? Pero vos podés elegir como de esa manera, o sea, llamándole X a esto, a X a esta, al ancho del rectángulo, es decir, esto también va a ser X, y el radio va a ser la mitad, es decir, X dividido en 2, en ese caso. Entonces, acá se lo elegí convenientemente como 2X para decir que el radio va a ser X, ¿bien? Porque es la mitad del ancho del rectángulo. No sé si se entendió. Ah, bien. Entonces, por eso se lo eligió más que nada, se lo eligió para una conveniencia en estos cálculos que se hace aquí, ¿bien? Para no meter aquí el pi por x dividido en 2 para no meter una fracción, y ahí iba a ser un poco más complicado los cálculos. Entonces, para que queden los cálculos en base de números enteros nada más. Ahora, el 7i nos dice que un recipiente para beber en forma de cono, este es el cono, se diseña para contener 27 centímetros cúbicos de agua. Es decir, que este cono va a tener la capacidad de 27 centímetros cúbicos, es decir, el líquido que se le va a verter. Todo esto lo va a rellenar esos 27 centímetros cúbicos de agua. Entonces, nos dice, encuentre la altura y el radio del cono, es decir, H y R. Nos está diciendo que encontremos esa dimensión. Que utilizará la menor cantidad de papel, ¿bien? Entonces nosotros vamos a tener de nuevo dos funciones. Una va a ser la función condición y la otra va a ser la función a optimizar, ¿bien? La función a optimizar es la que nos pide que, en este caso, la menor cantidad de papel. Es decir, va a ser esto que está alrededor, ¿bien? Entonces todo lo que está afuera es el área, ¿bien? De este cono. Nos está pidiendo el área del cono en esa función optimizar. Acá en la función condición, ya sé que el profe cuando hizo, seguramente estuvo copiando y pegando en el problema. A la función condición es el volumen, ¿no? No es el perímetro. Entonces acá táchenlo y póngale el volumen. Esa va a ser la función condición, ¿bien? El volumen de ese cono. Entonces, el volumen del cono es igual a esta fórmula. Es 1/3 de pi por r al cuadrado por h, ¿bien? Esa va a ser la fórmula del volumen de un cono. Entonces, esa va a ser la fórmula del volumen del cono. Entonces, eso nos dice que es igual a 27, el problema. Porque nos dice que se diseña para contener 27 centímetros cúbicos de agua. Es decir, que ese va a ser el volumen del cono. Entonces, igualamos 27 más 1/3 de pi por r al cuadrado por h. Entonces, la función optimizada dijimos que era el área del cono. Es decir, todo lo que está afuera, ¿bien? Nos quedaría algo así si lo transformamos a ese cono.
Entonces tenemos acá, el área del cono es igual a esta fórmula, a pi por r, es decir, por el radio, y por g. G es este lado, ¿bien? A G se lo llama altura de inclinación del cono, ¿bien? G va a ser la altura de inclinación del cono, es decir, esta cantidad que está aquí, que es la misma que esta. Entonces, esta cantidad es G. G entonces va a ser la altura de inclinación del cono. Entonces, el área de la cara curva del cono, hace referencia a esto que está alrededor, va a ser igual a pi por r por G. Entonces, va a ser igual a... El área va a ser igual entonces a esta dimensión, a pi por r. ¿Y qué hacemos acá? Despejamos a G. ¿Quién va a ser G? Si ustedes se fijan acá, tienen G, R y H. Esas tres longitudes me van a determinar a mí un triángulo rectángulo. Entonces, para ver a qué va a ser igual G, nosotros lo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, que es G, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que son R y H. Y ese es el reemplazo que se hace aquí. Entonces, por Pitágoras vamos a tener que entonces G va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos, que son R al cuadrado, más el otro cateto que va a ser H al cuadrado. Es por eso que G es igual a eso, ¿bien? Se utiliza el teorema de Pitágoras y nosotros decimos entonces que la hipotenusa, que es G, va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, de la suma de los cuadrados de los catetos, que son R y H, en ese triángulo rectangular. Entonces el área va a ser igual a eso. De la función condición, que era el volumen, despejamos a R. Entonces despejamos a R, este estrés que está dividiendo pasa multiplicando, 3 por 27 va a ser 81, y pi por h están multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces dividido en pi por h. Y luego esta potencia pasa como raíz cuadrada. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 85 sobre pi por h. Y eso va a ser r. De nuevo, como saben, nosotros tomamos únicamente la raíz cuadrada positiva, porque estamos hablando de longitudes. Ahora reemplazamos 1 en la función optimizar, que es el área. Entonces el área era igual a esto y reemplazamos R. Entonces nos queda pi por R. Entonces nos queda pi por R. Pi por R, que es todo esto, más la raíz cuadrada de R más h al cuadrado. Entonces, bueno, acá hace falta reemplazar ahí en esta parte, bien. Pero entonces, acá el cuadrado, la raíz cuadrada se va con el cuadrado y me va a quedar 81 sobre pi por h, bien. Por eso queda acá. R era todo esta, era la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, aquí es utilizar las propiedades de la raíz cuadrada, bien. Como es producto, puedo sacar el producto de las raíces es igual a la raíz cuadrada del producto. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 81 sobre pi por h por todo esto, por 81 pi por h más h cuadrado. Entonces, hacemos la propiedad distributiva, nos queda 81 al cuadrado, pi al cuadrado, h al cuadrado, más el producto
de 81 pi por h por h cuadrado. Entonces aquí se va a ir h con el cuadrado y me va a quedar... Bien, acá lo que hacemos es sacar factor común, perdón. Sacamos factor común. El factor común va a ser pi al cuadrado h cuadrado. Pi cuadrado h cuadrado dividido en pi cuadrado h cuadrado es 1. Entonces nos queda 1 por 81 al cuadrado es 81 al cuadrado. Pi al cuadrado por h cuadrado dividido en pi por h es pi por h. Entonces nos queda pi por h por 81 por h cuadrado. Entonces acá nos va a quedar 81 al cuadrado más 81 h por h cuadrado por h. Ese producto va a ser h al cubo. Producto de potencia de igual base se suman, entonces 2 más 1 es 3 por pi. Sobre, entonces ahora sacamos la constante pi afuera. Entonces ya saben que la raíz es distributiva, entonces si la distribuimos nos va a quedar la raíz cuadrada de pi cuadrada. Entonces se van a cancelar y va a salir pi afuera. Por eso nos queda pi sobre pi. Estos se simplifican y va a quedar únicamente la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de toda esa expresión va a ser igual a, si la acomodamos, distribuimos este común denominador, entonces va a ser 81 al cuadrado por h elevado a la menos 2 más 81 por pi por h al cubo por h elevado a la menos 2. Entonces el área va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 al cuadrado por h a la menos 2, producto de potencia de igual base, se suman, entonces nos queda 3 menos 2, nos da h a la 1, más 81 por pi por h. Entonces, lo que hacemos acá nosotros es que vamos a optimizar h cuadrado. Eso es para facilitar las cuentas y para no trabajar con esta raíz cuadrada. Entonces la raíz la pasamos al otro miembro y nos queda al cuadrado. Entonces a esa función nosotros la agarramos para optimizar. Entonces esa va a ser la función optimizar. Encontramos la primera derivada, entonces nos queda a al cuadrado prima y la derivada del otro miembro que va a ser, entonces la derivada de esto es 81 al cuadrado, bajamos el menos 2 menos 1 es h a la menos 3, más la derivada de 81 pi h es 81 pi. Ahora la acomodamos un poco más, nos va a quedar menos 2 por 81 al cuadrado dividido en h cubo. Acuérdense que el exponente negativo hace que baje al denominador, como ha al valor positivo, que en este caso va a ser 3, más 81 pi. Esa es la primera derivada, la igualamos a 0 para obtener el número crítico. Igualamos a 0, entonces despejamos h cubo. Entonces, despejamos h cubo y va a ser entonces igual a esta expresión. Bien, acá está mal, es todo positivo, ¿no? Si no le queda el número negativo ahí. Ahí corríjalo, porque acá esto, si lo igualamos a 0 y nosotros pasamos este término al otro miembro, nos va a quedar como 2 positivo por 81 al cuadrado sobre h al cubo, ¿bien? Entonces esto es positivo, es 2 por 81 al cuadrado, ¿bien? Entonces, pasa así,
Y 2 por 81 al cuadrado, eso es igual a 172. Perdón, acá se va el cuadrado con el 81, se van a simplificar, entonces me va a quedar 2 por 81. 2 por 81 va a ser 162 dividido en pi. Y esta potencia cúbica pasa como raíz cúbica al otro miembro. Entonces la raíz cúbica de 162 dividido en pi. Y ese va a ser el número crítico. Entonces aquí cambiarle esto es positivo, ¿bien? Ahí. Entonces la primera derivada vimos que era igual a esto. Calculamos la segunda derivada. Entonces la segunda derivada va a ser igual a 82 pi por menos 2, bueno, más esto. Entonces la segunda derivada va a ser igual a 81 al cuadrado menos 2, bajamos este exponente menos 3 y h a la menos 4. Entonces va a ser igual a eso. Que no me dé cuenta del problema que la derivada de este término sería más... perdón, me estoy confundiendo ahí. Esta es una constante, así que su derivada va a ser 0. Perdón. Siempre cuando hay alguna letra yo me confundo, así que bueno. Esta sería la derivada de la constante, que es 81 por pi. Pi es un número irracional, entonces nos va a quedar 0. Bien, entonces está bien. Esta va a ser entonces la derivada. La segunda derivada entonces va a ser 81 al cuadrado por menos 2, bajamos el exponente menos 3, y h por menos 3 menos 1, menos 4. Entonces el producto de menos 2 por menos 3 es 6 por 81 al cuadrado por h a la menos 4. 6 por 81 al cuadrado es igual a todo este número dividido en h cuadrado. H a la cuarta, perdón. Reemplazamos entonces el número crítico que encontramos en la segunda derivada. Bueno, un número positivo dividido en un número positivo va a ser mayor a 0. Va a ser un número positivo y es mayor a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por la prueba de la segunda derivada, que la función a cuadrado tiene un mínimo local en ese punto crítico. Y eso también quiere decir que si a cuadrado tiene mínimo local en ese punto crítico, a también va a tener un mínimo local en este punto. ¿Bien? Entonces ahora reemplazando h en la fórmula de R que despejamos, reemplazamos entonces h, nos queda 81, la raíz cuadrada de 81 por pi por h. Y eso es aproximadamente 2,63. Entonces las dimensiones del recipiente para que la cantidad de papel sea mínima son: la altura es igual a la raíz cuadrada de 162 sobre pi, que es aproximadamente 3,72, perdón, y el radio va a ser 2,63. Se avanzan las dimensiones, la altura y el radio de ese cono. ¿Bien? ¿Dónde a buscarla? Entonces, bien, ahí su compañero Mauro dice que tiene una duda en la prueba de la primera derivada. Si encuentra un punto crítico en un extremo, encontraría como máximo. Acuérdate que si se encuentra un punto crítico
en un extremo en un intervalo no puede ser mínimo ni máximo, relativo o local, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar en el interior del intervalo, no puede ser en el extremo de los intervalos. Eso siempre acordate. Entonces, eso nos pasó en las funciones, no me acuerdo bien ahora. A ver, hay varias funciones que pasó eso. Para eso la vemos acá. Entonces, hay varias funciones donde nos pasó eso. Es bastante largo y práctico. A ver. Voy a ver el práctico mejor porque no me estoy acordando cuál era. A ver, el 5 seguramente va a aparecer acá. Creo que la F era una. A ver. 5F. Yo me pasé. En este también era uno, creo. Sí, esta era una función que pasaba eso. Entonces la función que estaba en H, perdón, era la función de la forma x por e elevado a la menos 1 sobre x. Entonces, el dominio de esta función, como acá en el exponente teníamos una división sobre x, ese valor de x no podía ser 0, porque no existe la división por 0. Entonces el dominio van a hacerlo todos los reales menos es 0, es decir, la unión de estos dos intervalos, ¿bien? Desde menos infinito a 0, unión 0 infinito. Cuando hacemos entonces bueno, acá está el cálculo de la primera y de la segunda derivada. Cuando hacemos los números críticos, la primera derivada la igualamos a 0. Esto es lo que dio la primera derivada. La igualamos a 0. Entonces, acá se acordarán que yo le dije que cuando tenían una exponencial, la exponencial nunca era igual a 0. Así que lo que quedaba era que lo que está dentro de este paréntesis es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0 y eso va a suceder cuando x es igual a menos 1. Y ese va a ser el número crítico. Fíjense ustedes aquí que había dos posibilidades para que sea un número crítico. Una era que es el valor de x que hace 0, entonces cuando se reemplaza en f'. Y la otra posibilidad es cuando f en ese posible punto crítico, le llamemos c, f en c', no existe. Y eso efectivamente pasa aquí. Fíjense que si yo lo reemplazo en la primera derivada a x igual a 0, no existe, ¿bien? Pero ¿qué pasa? No está cumpliendo una de las condiciones también importantes del número crítico o valor crítico, y es que ese posible valor crítico tiene que pertenecer al dominio de la función. Y esa es la condición que no está cumpliendo, ¿bien? Para que sea un número crítico. X igual a 0, entonces no pertenece al dominio de la función. Y por eso no es un número crítico, ¿bien? Pero nosotros lo vamos a utilizar mucho a la hora de hacer la tabla. ¿Por qué? Porque no está definida la función en ese punto, en este caso en x igual a 0. Así que nosotros necesitamos ponerla en la tabla porque la función no está definida en ese punto. Más que nada por eso lo ponemos. Entonces nosotros necesitamos que, si la función está definida en este punto, necesitamos saber qué pasa antes y qué pasa después, ¿bien?
Por eso que no lo completamos la tabla de esa manera. Bien. Ahora tenemos entonces esto. Y pasa lo mismo aquí en 0, cuando la segunda derivada. Entonces 0 no es un punto de inflexión porque no pertenece al dominio de la función, pero nos sirve a nosotros para saber qué pasa antes y después en la función con respecto a la concavidad. ¿Bien? Bueno, aquí no estaba como extremo, pero no me acuerdo bien en cuál función pasaba eso. A ver, en la G creo que pasaba. Así en la G era. Pero en este caso creo que 0 no pertenece al dominio tampoco. Sí, no pertenece al dominio. No creo que no hay ninguna función que pase que ese número pertenezca. No me estoy acordando en este momento, pero creo que no había ninguna función que pasaba eso. Bien, yo lo había quedado acá que le mostraba en el último ejercicio. Bueno, en el último ejercicio, que era el de los barcos, se llega a que los barcos están uno más cerca del otro a las 14 horas 21,6 minutos. Bien, entonces, a modo de ejemplo, vamos a probar el criterio de la primera derivada para los extremos. ¿Bien? Entonces, haciendo la primera derivada, habíamos llegado a que el punto crítico era 9/25. Bien acá, este era el número crítico. Entonces ahora lo vamos a hacer por la prueba de la primera derivada. Entonces este era el punto crítico, era 9/25, que es 0,36. Entonces nosotros necesitamos saber qué pasa antes y después con la primera derivada. Entonces la primera derivada era igual a esto. Entonces reemplazamos 0,36. Entonces 0,36, perdón. Un número que está antes, ¿cuál sería? El 0. Entonces nos va a quedar 1250 por 0 es 0. Entonces 0 menos 450 va a ser menos 450. El resultado tiene signo negativo, así que va a ser menos. Ahora, si acá agarramos un número después, lo agarramos al 1, por ejemplo, nos queda 1 por 1250, es 1250 menos 450. Entonces nos va a dar un número positivo. El resultado tiene signo positivo, así que ponemos más. Entonces la prueba de la primera derivada decía que si la primera derivada iba de decreciente, es decir, tomaba signo negativo y luego positivo, eso significaba que había un mínimo local en ese punto crítico. Esa fue la prueba de la primera derivada. Entonces, la derivada primera, acá póngale primera, se confundió acá. La derivada primera cambia de negativa a positiva en t igual a 9/25. Eso quiere decir, por el criterio de la primera derivada, que la función d al cuadrado tiene
tiene un mínimo local en t igual a 9 sobre 25. La función, eso significa entonces que la función d también tiene un mínimo local en t igual a 9 sobre 25. Entonces básicamente esto, seguimos utilizando la tabla, ¿bien? Es agarrar un valor que se encuentra antes y un valor que se encuentra después. Y se tiene que cumplir lo que dice la prueba de la primera derivada. En este caso, cambia de negativa a positiva, entonces eso quiere decir que hay un mínimo local en ese punto crítico. Y si pasa al revés, es decir, si va de positiva a negativa, hay un máximo local en ese punto crítico. De esa manera se utiliza la primera derivada, la prueba de la primera derivada en estos problemas. ¿Bien? Entonces, no sé si respondí tu duda que me había preguntado. Agustín. No sé si te quedó claro, Agustín, el uso de la prueba de la primera derivada. Ok. Bueno, sí, en estos problemas puedo utilizar cualquiera de las dos. Eh, Más que nada porque se utiliza la segunda derivada porque hay algunas funciones que es difícil elegir un punto, ¿bien? Que esté antes o después. A ver, en este. En este, por ejemplo, llegamos a que en el I, llegamos que este era un número crítico. Ese número crítico, uy, perdón. Ese número crítico queda aproximadamente 3,72. Entonces nosotros tenemos que construir la tabla 3,72, agarrar un número antes y un número después y reemplazarlo en la primera derivada, que era igual a esto. Entonces ahí se va a complicar un poquito en ese sentido, ¿bien? Entonces, esa es la primera derivada. Que es igual a eso. Entonces eso ya queda de elección de ustedes si toman una u otra derivada. No sé si tienen otra consulta. ¿Tienen otra consulta, chicos? ¿O no? Bueno, si quieren vamos viendo un poquito lo que se va a hacer en el práctico número 2. Así si avanzan rápido en la práctica, en ese sentido, ya van avanzando con eso. Entonces, vamos a ver un poquito lo que se pide en el ejercicio 1, ¿bien? Entonces, este es el práctico 2, ya entramos al tema de las integrales indefinidas. Entonces, el punto A del ejercicio 1 nos dice encuentre la antiderivada más general de la función y compruebe su respuesta mediante derivación. ¿Bien? Bueno, el I se lo hizo en la práctica.
Entonces vamos por el otro, que es el S. En S teníamos esta función. Entonces nosotros tenemos que calcular la antiderivada o primitiva, también se la llama. ¿Bien? Ustedes acuérdense que ahora van a tener que aprenderse una nueva tablita que, así como se aprendieron de las derivadas, es aprenderse de las antiderivadas, que después se va a pasar a llamar integral, ¿bien? Integral indefinida. Entonces, creo que no la tengo acá. Eso está ahí en la teoría, esas tablas. Primero de las antiderivadas y después de las integrales. Esta es la tablita que tienen ahí de las antiderivadas o primitivas. Tienen una función y tienen su antiderivada. Antiderivada particular. Entonces tienen ahí su antiderivada particular. Fíjense que cuando es una exponencial, siempre y cuando ese exponente sea distinto del menos 1, su antiderivada va a ser igual a esta expresión. Es decir, sumarle 1 al exponente y luego dividirlo por n más 1, por esa misma suma. Esa va a ser la antiderivada de una exponencial. Entonces, queremos calcular la antiderivada de esta suma, es la suma de las antiderivadas de cada uno de esos términos. Ese es por otra función que tenemos acá en la tablita. Entonces tenemos la suma de estas funciones, la antiderivada va a ser la suma de las antiderivadas de cada una de las funciones, que nosotros la denotamos como la letra mayúscula, ¿bien? Si es f, la antiderivada va a ser f mayúscula. Para la función g va a ser g mayúscula. Entonces s, su antiderivada va a ser s mayúscula. Entonces 7, esa es otra antiderivada que tenemos acá. Si tenemos la constante por la función, su antiderivada va a ser c por la antiderivada de la función. Entonces dejamos la constante, es 7, por la antiderivada de esta exponencial, va a ser sumarle 1 a 2 quintos. Entonces va a ser t elevado a la quinto más 1 sobre 2 quintos más 1. Más, tenemos otra vez la constante, dejamos la constante 8 y va a ser t elevado a la menos 4 quintos más 1 dividido en menos 4 quintos más 1. Dividido en menos 4 quintos más 1. Entonces 7 por la suma de 2 quintos más 1 es 7 quintos. Entonces nos queda t a la 7 quintos sobre 7 quintos más 8 por menos 4 quintos más 1 es igual a 1 quinto dividido en 1 quinto más c. Más c. Acuérdense que esa constante hace que estemos sacando la antiderivada general, más general, porque puede ser cualquier constante. Acuérdense que las antiderivadas son infinitas para una función. Entonces, de esa manera tomamos la general, que es para cualquier valor de c, ¿bien? De esa constante. Entonces, igual a esto, acá le acomodamos un poco más la función. Si está dividido en 7 quintos, eso significa que se multiplica por quintos 5 sobre 7, 5 séptimos. Entonces ahí se va a simplificar el 7 y me va a quedar 5 por t elevado a la 7 quintos. Esta también la acomodamos. Si está dividido en un quinto, entonces significa que estamos multiplicando por 5. Entonces 8 por 5 es 40. 40 por t elevado a la 1 quinto más c. Luego nos dice el problema que verifiquemos
comprobemos nuestras respuestas, bien, mediante la derivación. Entonces derivamos la primitiva, derivamos entonces la constante, bajamos este denominador 5 quintos, por t, a 7 quintos le restamos 1, y eso es igual a 2 quintos, más 40, bajamos el exponente 1 quinto, por t, a 1 quinto le restamos 1, y eso es igual a menos 4 quintos. Entonces 5 se simplifica con 5 y nos queda 7 por t elevado a la 2 quintos, más la quinta de 40, la quinta de 5 es 1, la quinta de 40 es 8, y nos queda 8 por t elevado a la menos 4 quintos. Y esa no es otra cosa que la función s. Entonces ahí comprobamos que efectivamente s' es igual a s. Y por lo tanto eso quiere decir que la primitiva está bien, la antiderivada, que es c mayúscula, está bien, porque se comprueba que su derivada es igual a la función. Luego la 3 es un poco más fácil porque tenemos la función es igual a esto. Entonces R mayúscula, que es su primitiva, si vamos de vuelta a la tabla, si la función es secante por tangente de x, su antiderivada va a ser secante de esa variable. Entonces, la antiderivada de este producto va a ser igual a secante de θ. Y la antiderivada de este término va a ser menos 2, se conserva la constante, y la antiderivada de e a la θ es e a la θ, es la misma, más c contra. Entonces, para verificar si está bien esa antiderivada, derivamos r mayúscula. Entonces, la derivada de la secante es secante de θ por tangente de θ. Y la derivada de esta expresión es la constante menos 2 por e a la θ. Entonces, efectivamente, r' de θ es igual a r, es igual a la función. Entonces se verifica que esa antiderivada está bien. Luego en el punto B nos dice que mostremos que las funciones f1 y f2 son ambas primitivas de f, de la función f. Y nos pregunta cuál es la relación entre esas dos funciones. Entonces, para comprobar que son efectivamente las primitivas, tenemos que calcular sus derivadas de esas primitivas. Entonces, calculamos las derivadas. A esta expresión lo podemos escribir como 1 menos x elevado a la menos 1. Entonces, calculamos la derivada, bajamos el menos 1, eso va a estar multiplicado por 1 menos x elevado a la menos 1 menos 1, es a la menos 2, por la derivada de la función interior, que es menos 1. Entonces, menos con menos se hace más, y nos va a quedar entonces 1 dividido en 1 menos x al cuadrado. Esa es la derivada, y efectivamente es igual a f. Ahora hacemos lo mismo con 2, la función 2, la antiderivada 2. Calculamos su derivada, esta es la del cociente, entonces es la derivada de arriba, que es 1 por lo de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo, que es menos 1, sobre la expresión de abajo elevada al cuadrado. Entonces, multiplicamos, nos va a quedar 1 menos x por menos 1 es más x. Se simplifican estos dos y nos va a quedar 1 sobre 1 menos x al cuadrado, que es f, efectivamente. Entonces comprobamos que f1 y f2 son ambas primitivas de f, porque sus derivadas me dio igual a la función. Entonces, ¿por qué son primitivas? Si ustedes vieron la teoría, se acordaron de la teoría, una función tiene infinitas derivadas, ¿bien? Perdón, antiderivadas. Tiene infinitas antiderivadas.
¿Por qué? Porque acuérdense que la antiderivada más general es sumando esa constante. Entonces, si nosotros sumamos cualquier constante, ya sea 1, menos 1, más un medio, son infinitas curvas que son antiderivadas de una función. Y eso sucede con f1 y f2. f1 es igual a esta expresión, que es como si la constante fuera 0, ¿bien? Aquí. Es justo la que pasa por el origen, ahí en este caso. Y f2, si nosotros hacemos unos cálculos, es igual a 1 sobre 1 más x menos 1. Entonces ya aparece esta constante, ¿bien? Entonces, por eso es que ambas son primitivas de la función f, porque son casos particulares de la función general, ¿bien? Entonces, la antiderivada general, o la primitiva general sería f igual a 1 sobre 1 más x más c, ¿bien? Esa sería la general. Y estos son casos particulares, ¿bien? Esto es cuando c es igual a 0, y esta f2 va a ser cuando c es igual a menos 1, ¿bien? Bien, y la última, entonces la última que vamos a ver del ejercicio 1, nos dice, una partícula se mueve de acuerdo a la información dada, determine la posición de la partícula. Esto se relaciona mucho con lo que se vio en análisis 1. Bien, la primera es esta, ¿bien? La información que nos da nos dice que la posición en 0 es igual a 0, ¿bien? Y nos da la velocidad. Entonces, ¿quién va a ser la función posición? La función posición va a ser la antiderivada de la función velocidad. Entonces, nosotros sabemos que la función posición entonces es la antiderivada de la función velocidad, perdón. Entonces calculamos la antiderivada de la velocidad, que es la posición. Entonces, la antiderivada de seno de t, ahí tenemos que ir de vuelta a la tablita, aquí tenemos seno. La de seno es, su antiderivada va a ser menos coseno. Entonces, su antiderivada de seno es menos coseno de t. Menos es la constante, menos 1, por la derivada de coseno de t. La antiderivada, perdón. La antiderivada de coseno de t de coseno es seno. Entonces, la antiderivada de seno es, de coseno, perdón, es seno de t, más c. Entonces, la información que nos da a nosotros es que s en 0 es igual a 0. Entonces, reemplazamos, nos da menos coseno de 0, menos seno de 0, más c igual a 0. Menos coseno de 0 es menos 1, menos 0, entonces nos da menos 1, más c igual a 0. Menos 1 más c igual a 0, despejamos c y c va a ser entonces igual a 1. Entonces la función de posición va a ser esta expresión, menos coseno de t, menos seno de t, más 1, ¿bien? Porque esta información que nos da es la que nos va a permitir a nosotros ver cuál va a ser el valor de las constantes, ¿bien? Porque acuérdense que las antiderivadas son infinitas, ¿bien? Entonces este es un caso particular. Es cuando s en 0 es igual a 0. De ahí sacamos entonces cuál va a ser ese valor particular de esa constante, que en este caso va a ser igual a 1, ¿bien? Y esa va a ser entonces la función posición. Bueno, luego vamos el 3i. El 3i nos da la aceleración.
La aceleración nos dice que es igual a eso y nos da dos datos, que la posición en cero es 3 y la velocidad en cero es menos 2. Entonces, sabemos que la función velocidad es la antiderivada de la función aceleración. ¿Bien? Entonces, la velocidad es la antiderivada de la función aceleración. Calculamos la antiderivada, sacamos la constante por, cuando teníamos un exponente, es t, sumamos 1 más 1 es 2, entonces t al cuadrado sobre 2, más c, ¿bien? Ahí. A ver, creo que me confundí. Ah, sí, ahí me olvidé de más t. Pasa que en esa tablita no la tiene, por eso es que siempre me confundo ahí. Ay, perdón. No está esa opción acá, pero sí está en la de las en la tabla de la integral indefinida, perdón. Ahí la vamos a ver un ratito. Aquí está. Fíjense en esta. Entonces nos dice que la integral de k diferencial de x es igual a kx. Entonces, siempre que te le aparezca una constante, en este caso sería la antiderivada de una constante, sería igual a esa constante por x. Bien. Y eso es lo que pasa acá. La antiderivada de esta constante que es 1, su antiderivada va a ser t. Va a ser esa constante que es 1 por t. Por eso que queda igual ahí. Entonces, esa faltaría ahí la antiderivada. Más c. Entonces nos va a quedar, se simplifica 2 con 2 y nos queda t más t. T al cuadrado más t más c. Entonces, aquí no va a cambiar mucho porque nos va a quedar. Entonces, uno de los datos nos dice que la velocidad en 0 es igual a menos 2. Entonces, reemplazamos, nos queda 0 al cuadrado más 0 más c. Perdón, más 0 más c. Bien. Reemplazamos entonces en la velocidad. Entonces, eso significa que c es igual a menos 2. Entonces, la función velocidad es t al cuadrado más t menos 2. La función posición, entonces, es la antiderivada de la función velocidad, que es esta que acabamos de encontrar. Entonces, sacamos la antiderivada. La antiderivada de este primer término es t al cubo sobre 3. Y la antiderivada de este término va a ser t al cuadrado. Acá faltaría entonces aumentar la s. Más la antiderivada va a ser entonces t al cuadrado sobre 2. Va a ser entonces t al cuadrado sobre 2. Esa es la antiderivada de t. Menos 2t. Bien, la constante, su antiderivada va a ser menos 2t. Más c. Entonces, el otro dato que nos da es que la posición en 0 es igual a 3. Entonces, la posición en 0, reemplazamos el 0 en t. Acá faltaría entonces más 0 al cuadrado sobre 2. Entonces, está 0, 0, 0, 0 más c es c, entonces c es igual a 3. Entonces la función posición va a ser igual a más, aunque faltaría agregarle este término,
La función posición va a ser entonces esta expresión, ¿bien? Que es un caso particular, cuando c es igual a 3. Entonces, de esa manera encontramos la función posición, ¿bien? Mediante las antiderivadas. Entonces, ustedes siempre acuérdense que las antiderivadas o primitivas también se las llama, es como hacer el proceso inverso de lo que nosotros hacíamos las derivadas, ¿bien? Por eso justamente se lo llama antiderivada. Bueno, entonces hasta aquí vamos a ver si no tienen alguna otra duda. Como les dije yo, tienen que ir aprendiéndose las reglas de las integrales, ¿bien? Que son todas estas que están acá. Esta es una de las más utilizadas, que es del exponente. Pero tienen que ir aprendiéndose esa tabla. La tabla de la integral indefinida. Eso ya se va a ver en el ejercicio 3, creo, y en el 2. Entonces, si ya no tienen otra duda, nos vemos el miércoles que viene o bien si son alumnos vivos, el viernes. Entonces, esta semana acuérdense que van a empezar por el tema de las integrales indefinidas. Bueno, entonces nos vemos el viernes o en la próxima consulta. Bien. Nos vemos, chicos. Chao.